Vamos a iniciar con la grabación. En este momento estamos a fecha miércoles 9 de marzo del año 2022. Por favor, yo creo que ya podemos apagar la cámara. Vamos a dar inicio con la presente sesión de clase. Gracias por su puntualidad. Qué bueno verlos. Me alegro de verlos sanos, verlos contentos, verlos motivados y sobre todo por su puntualidad. Valoro mucho eso. Gracias por su apoyo. Creo que para la siguiente sesión de clase ya van a tener publicado la cantidad de puntos que han generado hasta el momento en relación a los exámenes, en relación también a los trabajos, tareas y actividades que hemos podido desarrollar. Vamos a aceptar aquí algunos compañeros todavía. Bienvenidos, colegas. Van a ubicarse, por favor, en la página 88, por favor. En la página 88 de su libro, específicamente lo que se refiere en el 1.3 de la teoría de las definiciones jurídicas. Acá ya no vamos a ver, la anterior clase fue sobre los conceptos. En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que son las definiciones. El concepto como tal podía ser una palabra que daba a entender conocimiento, ideas, nos servía para comunicarnos. Sin embargo, cuando esto ya va aparejado de una construcción, de una estructura como tal, como podemos ver, creo que algunos disfrutaron ese debate que yo puse a verlos, donde, miren qué curioso, pues no podemos hablar lo que no conocemos, o podemos hablarlo ante personas que no saben lo que estamos hablando. Pero cuando nos topamos con una realidad, cuando vamos a una situación que debemos defender un punto de vista, nuestros comentarios, nuestros argumentos deben tener un sustento jurídico, deben tener un rigor, deben incluso apoyarse en relación a de dónde estamos sacando el conocimiento, cuánto lo estamos utilizando y cuál es la estructura en que podemos organizarlo para poder compartirlo. Cuando esas ideas, cuando esos conceptos se ven envueltos o se fragmentan o se estructuran o se componen, se construyen, esa es la palabra correcta, se construye, vamos a entender que una definición como tal obedece a una estructura, la cual le da un rigor, un mayor sustento, lo hace más fuerte al momento de opinar. Cuando nuestro diálogo va de lo general a lo particular, cuando citamos puntos de vista, cuando no únicamente citamos un autor, cuando citamos varios, dotamos de mayor sustento lo que estamos diciendo. Dentro de ese orden de ideas le voy a pedir, por favor, siempre estamos atendiendo lo que es el modelo de García Maínez, en lo que es directamente la teoría de las definiciones jurídicas, espero ya se puedan ustedes ubicar. Hace referencia a dos doctrinas con respecto a esas teorías. Le pido por favor se ubiquen en este momento en la página 89 para algunos, en la página 88 para otros, y me va a hacer favor de darle lectura en este momento. Kenneth Calderón, muy buena noche. ¿Tiene su libro a la mano, viejo? Buenas noches, Felipe. Buenas noches, compañero. Mucho gusto. Hágame favor de ubicarse en la página 89 en el segundo párrafo, donde dice la primera de las doctrinas y ahí a un ladito le pone primera en el margen, en el espacio que tiene a un lado. Y le da lectura, por favor. La primera de las doctrinas según la cual la definición consiste en determinar la esencia de un objeto encuentra su formulación clásica en el Organón de Aristóteles y su desarrollo en Porfirio y Boecio. Gracias. Hace referencia que una definición, atendiendo a la primera doctrina, es decir, a los primeros estudiosos, en este caso habla de Aristóteles y cita algunas obras como el Organón y el desarrollo de Porfirio y Boecio. Pues dentro de esa estructura como tal, hace referencia que consiste en determinar la esencia de un objeto. Cuando vamos a un objeto, entendámoslo no directamente como algo tangible, algo visible, sino como un objeto de investigación, ya sea un fenómeno, un hecho, un acto, una situación que merece ser objeto de la lógica jurídica como tal,
de la ontología para generar conclusiones y llegar al conocimiento. Esas definiciones enumera varias. Me va a hacer favor, está por ahí Marcos Cardona. Muy buena noche, compañero. Buenas noches, Lick. Pudiera ubicarse en la página 88, creo para alguno la 87, luego del subtítulo donde establece teoría de las definiciones jurídicas, donde dice, para el efecto examina la clasificación que sobre el problema ha enunciado Walter Dubislav. Y luego dice, necesito que lea eso, por favor. Va a leer cuatro conceptos de las definiciones. Un gusto, Lick. Según Dubislav, las principales doctrinas sobre el concepto de definición son 4. Inciso A. La definición consiste fundamentalmente en la determinación de la esencia de algo. No puedo pronunciar eso, lo siento. No hay problema, continúa. Explicación de lo que una cosa es. La definición consiste fundamentalmente en una determinación conceptual, construcción conceptual o análisis de un concepto. Inciso C. La definición consiste fundamentalmente en una aclaración o exposición, no disposición o prescripción, sobre el sentido de un signo o sobre la forma en que el mismo suele aplicarse. Inciso D. La definición consiste fundamentalmente en una disposición o prescripción, no aclaración o exposición, sobre el sentido de un nuevo signo o sobre la forma en que debe ser empleado. Muchas gracias, compañero. Ahí le van a poner a un lado un número 4 y me gustaría que lo profundice más adelante y que cuando yo les pregunte cuál fue el que lo más los convenció, me puedan dar alguno de ellos. Ya vimos la primera doctrina en lo que leyó el compañero anteriormente. Hoy le voy a pedir, por favor, está por ahí Lady Paola. Buenas noches, Lady, mucho gusto, qué bueno saludarla. Si está por ahí, le voy a pedir que de la página 89 me haga favor de leer, donde dice la segunda coma. Y si no está por ahí, le voy a pedir, Rolando, ya llegaste a tu casa, mi hermano, tú ya estás en tu negocio. ¿Puedes apoyarme? Vas en camino, no tengas pena, hermano, entiendo. Emerson David está por ahí, Canté Gómez. Sí, claro, Lick. ¿Puedes darme un favor, darle lectura a eso? Dice la segunda coma. La segunda, según la cual la definición consiste en una determinación conceptual, construcción conceptual o análisis de un concepto. Ha sido sustentada por Emmanuel Kant y Fries. Gracias, compañero. Hay dos doctrinas. Una, como bien lo leímos, a pesar que nos dan 4 conceptos, García Maínez y en este caso Dubislav. La primera doctrina de Aristóteles hacía referencia a encontrar la esencia de las definiciones. Esa es una definición, encontrar la esencia de un objeto. En este caso, estos autores, como lo es Immanuel Kant y Fries, exponen dentro de su conocimiento que es una construcción conceptual o análisis de un concepto. Construcción conceptual, si se dieron cuenta la vez pasada, para llegar a un concepto jurídico había que analizar la norma, analizar los sujetos, entender el hecho o acto para llegar a una conclusión. Es decir, era como un fluido de determinada estructura para obtener el concepto jurídico. No únicamente un concepto, es un concepto jurídico como tal. Dentro de este orden de ideas, hoy estamos abordando lo que son las definiciones. Vimos ya 4 definiciones como tales, que lo que hace es decir lo que un autor establecía y luego entre paréntesis trata de simplificarlo o explicarlo de una forma analítica. Así mismo vimos ya las 2 doctrinas, la primera de Aristóteles que hacía referencia a que era llegar a la esencia y dentro de este orden de ideas hace referencia a Immanuel Kant y Fries que exponen que la definición de un concepto jurídico, de las definiciones jurídicas como tales, es algo que se construye en base al análisis y al entender lo que estamos hablando. Gracias, compañeros. Vamos hasta ahí. Vamos a pasar entonces a lo que es la clasificación de los conceptos jurídicos. Para eso necesito que se ubiquen dentro de la página 91, haciendo referencia a García Maínez siempre, ya que García Maínez lo que hizo fue simplificarnos alrededor de unos 250 libros para que podamos facilitar nuestro entendimiento y nuestro proceder con respecto al curso de lógica jurídica. Luego de que se han ubicado en la página 91,
O bien la 90, permítame solo. Permítame solo como que están. Ahí se escuchan bullas porque en este momento vinieron a dejarme acá unos paquetes de ahí del trabajo de mi esposa. Pero gracias por la comprensión. Bueno, como les decía, la clasificación de los conceptos jurídicos específicamente en la página 91, me hacen favor de ubicarse y van a leer, por favor, el último párrafo donde dice para García Maínez. Me va a hacer favor, María José Lima. Buenas noches, Frida, ¿estará por ahí? ¿Cuál? Disculpe, Lick. Página 91 o bien la página 90, donde dice para García Maínez, coma, los conceptos jurídicos, y luego sigue. Para García Maínez, desde este ángulo visual, los conceptos jurídicos pueden dividirse en lógicos jurídicos y antólogos jurídicos. ¿Sí era ahí, Lick? Pues no sé dónde está leyendo, pero me gustaría que se ubique en la página 91. Hay un subtítulo que dice clasificación de los conceptos jurídicos. Luego dice número 2, clasificación de los conceptos jurídicos. Luego tiene un párrafo, 2 párrafos, el tercer párrafo me interesa que pudiera leerlo, si ya se ubicó. Si no, tal vez va a ser alguien que sí se ha ubicado, por favor, de darle lectura en apoyo a la compañera. Yo lo puedo leer, licenciado. Gracias, Jimena, por favor, gracias por su apoyo. Para García Maínez, los conceptos jurídicos se clasifican en una forma similar a cómo se clasifican los conceptos en general. Según la clasificación de Husserl y Fander, de acuerdo con esa clasificación, los conceptos jurídicos se clasifican según los siguientes criterios. Número 1, desde el punto de vista de los objetos a que se refieren. Número 2, desde el punto de vista de su extensión. Y número 3, desde el punto de vista de su contenido. Número 4, desde el punto de vista de sus relaciones recíprocas. Dicha clasificación quedaría ilustrada de acuerdo al cuadro de la página siguiente. Alto ahí, Jimena, muchas gracias, muy amable. García Maínez lo que hace, como está simplificándonos el contenido y el aprendizaje de este tema, hace un cuadro. Ese cuadro me interesa, yo igual se los voy a mandar al grupo, ya lo tengo ahí, yo tomé una fotografía de este cuadro. El cuadro lo que hace es ejemplificar de una forma más simple lo que estamos platicando con respecto a la clasificación de los conceptos jurídicos. Anteriormente estábamos hablando sobre la teoría de la definición jurídica. Hoy estamos hablando sobre qué es la clasificación de los conceptos jurídicos. Y hace una división en 4 también. Esos 4 son por los objetos a que se refieren, por su extensión, por su contenido, por sus relaciones. Luego cada uno de esos apartados los divide en por los objetos a que se refieren. Hace referencia a los lógicos jurídicos y las antologías jurídicas, o, perdón, ontológicos jurídicos. ¿Dónde encontramos eso? En la página 93 del libro, por favor. Según García Maínez, los conceptos lógicos jurídicos son los referidos a conceptos o juicios o raciocinios jurídicos. Los ontológicos jurídicos son los conceptos que a consecuencia de derecho a la conducta de un objeto, a estos derechos y deberes, los sujetos de una relación jurídica, o sea, lo que pasa con esas ideas. ¿Sí? La primera parte lógica jurídica hacía referencia a los objetos, al estudio, a los conceptos. En este caso, lo que hace referencia es a las consecuencias ontológicas del juicio de valor de eso que estamos hablando. Eso hace referencia en base también a lo que es una ley de correspondencia. Eso trata de explicarlo en la página 95. Si ubican, por favor, hay un cuadro. Ese cuadro hace referencia de igual forma a una forma de simplificarlo. Le voy a pedir, estará por ahí Valeria Verdugo en la página 95.
hay un cuadro comparativo. A eso se le llama ley de correspondencia, que está ubicado en el 2.1.3. Y si pudiera darle lectura, le agradeceré. Ahorita Lick dijo el cuadro, ¿verdad? El cuadro, por favor. Sí, a mí me parece. Conceptos jurídicos. Supuesto jurídico, disposición normativa, sujeto de la norma atributiva, sujeto de la norma imperativa, cópula atributiva, cópula imperativa. Predicado de la norma atributiva, predicado de la norma imperativa. Conceptos ontológicos jurídicos. Hecho jurídico, relación jurídica, facultado, obligado, derecho subjetivo, deber jurídico, conducta, objeto del derecho, conducta, objeto del deber. Muchas gracias, compañera. ¿A qué hace referencia a eso? La compañera lo leyó de arriba a abajo, cada uno. Sin embargo, para poder entender este cuadro, no vamos a leerlo así, sino que vamos a entenderlo como que fuera, que estén correspondiendo. O sea, si está este A, aquí está B. Si aquí está C, aquí está D. Si aquí está E, acá está F. Dentro de ese orden de ideas hace referencia conceptos lógicos jurídicos y conceptos ontológicos jurídicos. Como vimos, los conceptos jurídicos hacen referencia a la lógica jurídica. Cuando vamos al ontológico jurídico hace referencia a las consecuencias de lo que pasa con esa situación. Hace referencia a que el supuesto jurídico, de la lógica jurídica como tal, el supuesto, lo equipara o lo complementa el hecho jurídico. La disposición normativa complementa lo que es la relación jurídica. El sujeto de la norma atributiva es lo que lo está facultando. El sujeto de la norma imperativa es el obligado. La cópula atributiva, es el derecho subjetivo. La cópula imperativa es el deber jurídico. El predicado de la norma atributiva es la conducta objeto del derecho. Y el predicado de la norma imperativa es la conducta del deber. ¿Qué hace referencia? Que no únicamente vamos a entender las ideas como tales desde el punto de vista de la lógica, sino que necesitamos entender las consecuencias y cómo ambos temas se relacionan, pero no son lo mismo. Esa es la clasificación de los juicios jurídicos desde el punto de vista de los objetos a que se refieren, según el cuadro establecido por García Maínez. Vamos a ubicarnos de nuevo en el cuadro de la página 92, donde dice clasificación de los conceptos jurídicos. Hace una clasificación por su extensión. Por su extensión entendamos por la capacidad, la facultad de aplicación, la competencia, el espacio territorial, el espacio de personas a las que abarca, la dimensión, o sea, su tamaño, su extensión. Hace referencia, y vamos a ubicarnos en la página para algunos 96, para otros 95, donde hace referencia a los conceptos jurídicos singulares. ¿Qué es un concepto jurídico singular? Es una norma, una definición, una idea que establece ideas, conocimiento específicamente de un caso concreto, de personas concretas, de fechas concretas, de situaciones concretas. Es muy específico en quién se va a aplicar esa norma. Por otro lado, tenemos los conceptos jurídicos plurales, que son más generales, un ámbito de aplicación más amplio, sin embargo, no es el universal, porque así mismo aparece también en la página 97 lo que son los conceptos jurídicos universales, es decir, que esos son aplicables a la totalidad de la extensión de un concepto jurídico dentro del universo del cual se desenvuelve o se desarrolla. Vamos a regresar nuevamente a la página 92 y hace referencia a los conceptos jurídicos por su contenido. Por su contenido, ¿cómo los conoce, compañeros? ¿Quién me puede dar esa respuesta? Los conceptos jurídicos por su contenido. ¿Cuál es la división que hace García Maínez? Simples y complejos. Muchas gracias, Marily. Alexandra Ortiz, gracias por su respuesta. ¿Dónde encontramos esa explicación? Por favor, en la página 98. En la página 98 hace referencia y explica a qué se refiere con simples y compuestos, y con una relación vamos a darle lectura.
Me vas a hacer favor, Marily Alexandra, de darle lectura a la página 97 donde dice García Maínez, aplicando esta división, y continúa usted con ese y el siguiente párrafo, por favor. Sería el último párrafo, ¿verdad, Linda? Sí, compañera, muchas gracias. García Maínez, aplicando esta división al campo del derecho, divide los conceptos jurídicos por su contenido en la misma forma, señalando que los conceptos jurídicos simples son aquellos que se componen de una sola nota, tales como los conceptos de trabajador, patrono, contrato, campesino, pena, delito, sentencia, auto, pagaré, cheque, etc. ¿Sigo? Por favor. Los conceptos jurídicos compuestos, por su parte, serían aquellos que encierran varias notas, como por ejemplo, los conceptos sociedad en comandita por acciones, homicidio calificado, posesión registrada de un inmueble, accesión por incorporación a bienes inmuebles, etc. Muchas gracias, compañera. Entendemos entonces. Los primeros únicamente hacen referencia a objeto, es decir, lo más simple. Por ejemplo, un concepto jurídico simple sería un trabajador, un patrono, un cheque, un pagaré, algo específico. Cuando hablamos de conceptos jurídicos compuestos, por su parte, dice, son aquellos que se encierran varias notas. O sea, ya se compone más de un solo concepto, sino que ya lo componen varios conceptos para formar un todo. Todavía no es una estructura de una definición, pero sí ya son conceptos compuestos porque se integran de dos o más ideas. Luego vamos al último párrafo en relación siempre al cuadro que tenemos de García Maínez de la página 92, donde establece la clasificación de los conceptos jurídicos por sus relaciones, es decir, las ideas jurídicas como tales, las definiciones, los conceptos, se relacionan con otros conceptos. Ya no únicamente un simple con un compuesto como clasificación, sino que ya el simple y el compuesto se relacionan como tal. Entendámoslo, por ejemplo, el patrono es un concepto simple, pero cuando ese patrono ya forma parte de un texto donde establece, por ejemplo, que el patrono será el responsable de pagar el salario luego de un mes o de una quincena vencida de trabajo por parte de un colaborador, de un trabajador en un horario establecido donde hayan condiciones de jerarquía, de subordinación, de cumplimiento de horario y atribuciones de forma efectiva a través de pago en dinero, ¿sí? Ese tipo de ideas ya como tales los clasifica por concepto desde el punto de vista de sus relaciones recíprocas. ¿Cómo se relaciona la Constitución con el Código de Notariado? ¿Cómo se relaciona la Constitución con el Código Penal, con el derecho procesal penal, con el derecho civil, con el derecho administrativo, ¿sí? Con el derecho de trabajo? Ese tipo de relaciones las clasifica nuevamente García Maínez en 4. ¿Cómo las clasifica? Van a ubicarse, por favor, en la página 98. Para algunos es la 97 y le va a dar lectura. Hola, Ashley Ivana, ¿está por ahí? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Me hace favor de darle lectura en la página ya sea 98 o 97 donde establece el libro? Según García Maínez, los principales tipos de relaciones entre conceptos jurídicos. Continúe usted, por favor. Desde el punto de vista lógico son los siguientes: dependencia o independencia, compatibilidad o incompatibilidad, coordinación y supra o subordinación. Gracias, compañera. Muy amable. Vamos a ubicarnos entonces en 4. Dependencia e independencia. Hay normas, hay conceptos, hay leyes que existen como tales, esos conceptos jurídicos, sin depender de ningún otro. Por el contrario, hay otros que sí dependen específicamente de otra norma. De compatibilidad e incompatibilidad. No puede, hay normas que porque tratan lo mismo, no pueden existir las dos al mismo tiempo. No podemos prohibir algo y permitirlo a la vez, o permitirlo para ciertas personas y para otros no. Hoy por hoy nos topamos con esa necesidad de que exista una compatibilidad, o bien que se categorice como incompatible con otra norma.
Y luego encontramos lo que es la coordinación, es decir, que puede existir de forma ordenada con otro tipo de normas sin afectar así la esencia de ese contenido, de esa regulación de conductas. Y existe la cuarta de esta división de García Maynes de los principales tipos de relaciones entre conceptos. Acá no es de los conceptos como tal, sino que de las relaciones desde el punto de vista lógico, son los cuatro que acabamos de mencionar, de supra y subordinación. ¿Qué es supra? Ut supra, dicen a veces los escritos que cuando ustedes están haciendo documentos. Ut supra, supra quiere decir arriba. Supra quiere decir arriba. Y por el contrario, estamos hablando de subordinado. Subordinado quiere decir dentro de un orden más bajo. Sub, entendámoslo por abajo. Supra, entendámoslo por arriba. ¿Estamos claros hasta ahí? Dentro de esas relaciones como tal de los conceptos jurídicos, ¿dónde encontramos la explicación de la dependencia e independencia? En la página 99. García Maynes dice, los conceptos jurídicos son clasificaciones elementales y las significaciones pueden ser dependientes o independientes. Estamos en la página 99. Los conceptos jurídicos dependientes son los que basan su validez en otros conceptos, con los cuales tienen que ir en relación directa. Por ejemplo, un deudor es un concepto que no puede ligarse del acreedor. Ahí está un ejemplo. Conceptos jurídicos independientes. Lo primero era dependiente porque el deudor necesita al acreedor. Los independientes son aquellos que tienen validez por sí mismos. Por ejemplo, un delito es un concepto que tiene validez sin necesidad de otro concepto. Código, que también sería otro concepto jurídico que tiene validez independiente. Vamos a ubicarnos, por favor, en la página 99, donde dice conceptos jurídicos compatibles y conceptos jurídicos incompatibles. ¿Me va a hacer el favor de darle lectura a lo que dijo Edmund Husserl? Por favor, Jocelyn Aguilar, ¿está por ahí, compañera? Sí, licenciado, buenas noches. Si puede hacerme el favor de darle lectura, le agradeceré, donde dice para Edmund Husserl y luego dice las significaciones. Las significaciones, ya se trate de conceptos, ya de juicios, divídense en posibles o compatibles e imposibles o incompatibles. Los conceptos compatibles son aquellos a los cuales les corresponde una esencia adecuada, esto es, una esencia cuya materia es idéntica a la suya o a lo que es lo mismo, que tiene un sentido impletivo, o también que hay una intuición perfecta in especie, cuya materia es idéntica a la suya. Los incompatibles son aquellos en los cuales no se da esa identidad en la esencia de los conceptos. Gracias, Jocelyn. Muy amable. Me va a hacer favor en este momento. Gerson Omar está por ahí. Puede darle lectura donde dice, según García Maynes. Sí, ahorita. Según García Maynes, los conceptos jurídicos también se pueden dividir de esa manera. Los conceptos jurídicos compatibles son aquellos a los cuales le corresponde una esencia cuya materia es idéntica a la suya, o sea que poseen ambos contenidos un contenido adecuado, como sucede en los conceptos de derecho subjetivo y ejercicio potestativo, ya que es inherente al derecho subjetivo la posibilidad de actuar o no de un modo determinado. Muchas gracias, compañero. Entendemos entonces que son los compatibles. Vamos con los incompatibles. Por ello resulta claro también que conceptos tales como el deber jurídico de cumplimiento potestativo es un concepto complejo de carácter imposible o incompatible, ya que ningún deber jurídico puede considerarse como librado en su cumplimiento y potestad del sujeto. Alex David Santillana, buenas noches, compañeros. Si encuentra por ahí, le voy a agradecer. Me puede dar lectura donde establece en la página 100 para algunos, 99 para otros, donde dice, por lo tanto, ¿cómo? Oh, no tengas pena, Alex. Gracias por tu participación. Yo sé que estás ahí activo. Bueno, María Lorena Janet Chivalán, buenas noches. Ojalá esté por ahí.
Le agradeceré, puede Buenas ubicarse en la noches. página 100 y me Buenas hace el noches, favor de darle licenciado. lectura. Muy bien. Por lo tanto, este término encierra una contradicción, un contrasentido y es un concepto claramente incompatible. Lo mismo puede decirse de conceptos comunes, tales como cuadrado redondo, que son evidentemente incompatibles, o de otros conceptos complejos, tales como dictadura democrática o delito conforme a derecho, que son conceptos absurdos. Muchas gracias, compañera. Entendámoslo entonces que eso es incompatible. Hay compatibles y hay incompatibles. Hay compatibles y hay incompatibles, repito. Va a ubicarse, por favor, en la página 100 siempre, en el 2.4.3, donde dice relaciones de coordinación entre conceptos jurídicos. Acá es coordinación, es decir, que pueden existir dos conceptos jurídicos. La primera división era de conceptos jurídicos dependientes e independientes. La otra era compatibles e incompatibles. En el 2.4.3 hace referencia a la coordinación entre conceptos jurídicos. Voy a pedirle que me digan, según García Maínez, le va a dar lectura. Vamos a ver. Vanessa Pérez, ¿está por ahí, compañera? Buenas noches, licenciado. La escucho. Y se prepara Lucía Noguera. Va a darle lectura, por favor, al inciso A y B, donde dice García Maínez, según García Maínez, coma, algunos lógicos. Algunos lógicos distinguen tres clases o especies de relaciones de coordinación entre conceptos. A, cruce. B, equivalencia. C, correlatividad. Para ahí, Leo- para ahí. Hace referencia a tres, dice. Cruce, equivalencia y correlatividad. Continúe, por favor, en el A y el B. Entre dos conceptos habrá cruce cuando, no obstante expresarse, tiene elementos coincidentes. Ejemplo, ordenamiento legal, sistema jurídico, etc. Hay equivalencia cuando dos conceptos diferentes se refieren a un mismo objeto. Ejemplo, obligación, deber, derecho, prestación, conducta antijurídica, delito, etc. Muchas gracias hasta ahí, compañera. Y le voy a pedir entonces a Lucía Noguera que dé lectura al inciso C, por favor. Dentro de la correlatividad, los conceptos no pueden existir el uno sin el otro, ni este sin aquel. Se dice que hay correlatividad, por ejemplo, en los conceptos sujeto pasivo y sujeto activo, derecho subjetivo y derecho objetivo, de manera que hay una relación funcional sin que se funda en que un objeto presupone a otro. No habrá sujeto pasivo ni sujeto activo, como no habría deudor sin acreedor. Muchas gracias, compañera. Estamos por ahí con las relaciones de coordinación entre conceptos jurídicos. Coordinación, ¿cuáles eran? De cruce, de equivalencia y de correlatividad. Vamos entonces con el siguiente. Me va a hacer el favor de dar lectura Jocelyn Cervantes. ¿Está por ahí? ¿Cuenta con micrófono, compañera? Le va a dar lectura al 2.4.4 que hace referencia a las relaciones de supra y subordinación entre conceptos jurídicos. No tenga pena, Jocelyn, creo que todavía está en su trabajo, entiendo. Axel Rodríguez, pues está por ahí, ¿le puede dar lectura, por favor? ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. ¿Qué tal, mi hermano? Buenas Mire, noches. estoy manejando y no tengo aquí mi tengas material pena, a la mano. no tengas Disculpe. pena. Te voy a rogar que puedas más adelante volver a ver la clase para desarrollar lo que estamos hablando junto con el libro, te va a facilitar más, ¿oíste? No tengas pena. Está por ahí, ¿quién me falta? A José Fernando Ramírez, ¿cómo estás, viejo? Contame. ¿Puedes darle lectura, por favor? Y se prepara Alejandro José Muñoz Duque. ¿Cómo estamos, Lee? Buenas noches. Donde dice García Maínez. Exacto. García Maínez señala que la lógica clásica suele considerar exclusivamente como relaciones de supra y subordinación entre conceptos.
las que existen entre nociones referidas a clases y a miembros de estas clases o a clases subclases. Hasta ahí, Si hasta nos ahí pregun- nomás, hasta ¿ahí? ahí nomás, hasta ahí. Muchas gracias, compañero. Hace referencia a que hay clases arriba y hay clases abajo. Es evidentemente clasista. Hay clases y subclases. Eso dice García Maínez. Y voy a Alejandro José, está por ahí, Muñoz. Le va a dar lectura de ese último párrafo. Si nos preguntáramos, por ejemplo, ¿es Elic? Exacto, mi hermano. Si nos preguntáramos, por ejemplo, agrega García Maínez, que la relación media entre los conceptos contrato y contrato de aparcería, encontraremos que la clase de objetos designada por el segundo está incluida en la que el primero designa. Entre otras palabras, la de los contratos de aparecía es en realidad una subclase de los contratos. Lo que equivale a sostener que todos los miembros de aquellas son a la vez miembros de esta. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por tu apoyo. ¿A qué hace referencia a eso? Que entiende que hay conceptos arriba y conceptos abajo. Por ejemplo, un concepto arriba sería asesinato, homicidio. Y ya un concepto abajo sería homicidio en grado de tentativa, homicidio en estado de emoción violenta. Y hay número 2 que ya no están arriba porque el concepto como tal superior es homicidio, sino que estos que están abajo complementan ese otro. Estamos hasta ahí, compañeros. Les voy a pedir que lean, que manchen su libro, que me cuestionen, que podamos analizar. Y por mi parte los voy a dejar que en este momento se vayan a descansar. Un fuerte abrazo, cuídense mucho. Cualquier cosa estamos a la orden. Espero estén bien. Tengan buena noche. Feliz noche, Lick.